13. Y en esta tarde vamos a estudiar las tres parábolas que encontramos a partir del versículo 24 hasta el versículo 43. Tres parábolas que, si usted ha leído el capítulo 13, podemos llamar la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la masa leudada. A estas tres parábolas yo las he titulado anomalías en el reino. Anomalías en el reino. Tres parábolas que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 24 hasta el 43. No voy a hacer la lectura ahora, pero usted espero que lo haga en casa o que lo esté leyendo. El tema es anomalías en el reino. Tres parábolas que nos hablan de incongruencias, de algo que está mal en el reino. Y dicho sea de paso, hermanos, el reino de los cielos es un tema central en los evangelios, pero aquí creo es donde comienzan nuestros problemas. ¿Qué es el reino de los cielos? Esa es una pregunta que quiero hacerles. ¿Qué es el reino de los cielos? Y segundo, ¿qué piensa usted cuando escucha la frase el reino de los cielos? De manera coloquial, el reino de los cielos, para muchas personas, el reino de los cielos es pues básicamente el cielo. O sea, algunas personas, hablando de una persona que ha muerto, dicen ya se fue al reino de los cielos o ya está en el cielo. Para la mayoría de las personas, diríamos, para el cristianismo, si usamos las distinciones, que no las hay, pero ojalá para explicar esto, para los cristianos laicos, para la iglesia en general, el término reino de los cielos significa eso, el cielo, cuando la persona muere y entonces tienen esa idea, se va al reino de los cielos o se va a las moradas celestiales. El tema del reino de los cielos es un tema central en los evangelios. De hecho, ustedes pueden notar que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, verso 24, Jesús dice otra parábola con esta exclamación: el reino de los cielos es comparado o es semejante a. Luego, aparte de esa idea común entre muchos cristianos de que el reino de los cielos es el cielo, refiriéndonos a un lugar etéreo, a un lugar no físico, a un lugar espiritual donde van los muertos en Cristo, hay otras creencias de personas o de teólogos, de otros posturas doctrinales sobre el reino de los cielos. Algunos piensan que el reino de los cielos es la iglesia. Por ejemplo, la iglesia católica cree que el reino de los cielos es la iglesia y que estar en la iglesia es estar en el reino de los cielos. Luego, hay otros que piensan que el reino de los cielos es un lugar futuro. Por ejemplo, el reino milenial, que ustedes también, si han seguido con atención lo que hemos estado aprendiendo, pues ya entendemos que el reino milenial no es futuro sino presente. Pero hay un buen grupo de la cristiandad que cree que el reino de los cielos es el reino milenial, para ellos todavía futuro, lejano. Cuando Cristo vendrá, piensan ellos, se sentará en Jerusalén y desde ahí reinará a todo el mundo. Para algunos grupos esto es el reino de los cielos. Otros piensan que el reino de los cielos, no tanto como la iglesia católica, pero hay una modificación en algunos aspectos, es la iglesia. O sea, la iglesia, piensan, está dentro del reino de los cielos, pero no es el reino de los cielos. Y en eso hay mucho de verdad. Pero cuando Jesús da sus parábolas y dice, ¿con qué compararé el reino de los cielos? ¿O a qué haré semejante el reino de los cielos? Número uno, Él no está pensando en el cielo como nosotros lo pensamos ahora, el lugar a donde van los muertos en Cristo. No. Dos, Él no piensa en una institución como el reino de los cielos, como la iglesia católica. Tres, Jesús no está pensando tampoco en la iglesia de estos tiempos. Así que el reino de los cielos, ahora, sobre todo, si el término reino de los cielos es tan frecuentemente usado
en los evangelios debe tener un significado diferente al que tiene para nosotros hoy, porque ni Jesús ni su audiencia estaba pensando en el reino de los cielos como nosotros hoy lo entendemos. ¿Se imagina usted a los judíos ahí cuando Jesús dice a qué compararé el reino de los cielos, imaginándose a la iglesia de estos tiempos? Era imposible. Ellos no tenían estos conceptos que hoy nosotros tenemos, no los tenían. Por lo tanto, es imposible que Jesús esté hablando del reino de los cielos en términos que nosotros solemos hablar en la actualidad, ya como la iglesia dentro del reino de los cielos, o en algunos casos incluso en el liberalismo protestante. El liberalismo protestante es la teología que niega algunos aspectos de la Biblia o muchos aspectos importantes de la Biblia, y para ellos el reino de los cielos es algo así como el socialismo, pero cristianizado. Así que ellos dicen el reino de los cielos es luchar por la justicia, luchar en favor del pobre, que el pobre tenga, que haya una redistribución de la riqueza. Para un grupo, para el sector de los cristianos liberales, de ese cristianismo liberal, el reino de los cielos entonces es un evangelio social, es la lucha por la igualdad, la lucha por el bienestar de todos los hombres. Nada de esto estaba ni en la mente de Jesús ni en la mente de su auditorio. ¿Qué es el reino de los cielos entonces? ¿Cómo lo interpretaban? ¿Cómo lo entendían? ¿Cómo veían ellos el tema del reino de los cielos? Esto es algo que tenemos que preguntarnos para poder entender estas tres parábolas que, le repito, he titulado Anomalías del Reino, y que Jesús las usa precisamente para mostrar esas anomalías, esos defectos que estaban dentro del reino de los cielos. Ahora, para responder a esto, tenemos que regresar hasta el libro de Génesis. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 17, mire, si los judíos y si Jesús estaba hablando de un tema que da por sentado que la gente lo estaba entendiendo, es porque esto era algo que ellos conocían, no en el momento que aparece Jesús o no en el momento en que aparece Juan el Bautista, porque el Evangelio también nos dice que Juan el Bautista comenzó su ministerio predicando el reino de los cielos. Así que ellos comienzan con un tema que dan por sentado, la gente conoce, la gente sabe, la gente espera. En el Evangelio en el libro de Génesis, en el capítulo 17, a partir del verso 7 y hasta el verso 14, tenemos el pacto que Dios hace con Abraham. Y mire, por ejemplo, en el verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tu peregrinación, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua, y seré tu Dios. Ahora, aquí Dios le está prometiendo a Abraham darle una tierra. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué necesita un reino para ser un reino? Una tierra. Si alguien se considera rey de algo, pero no tiene un territorio donde reina, es un loco. ¿No es verdad? Es un loco. Si alguien se considera un rey, pero no tiene un territorio donde ejercer su dominio, eso de con dinero o sin dinero sigo siendo rey, no funciona en la vida práctica. Si alguien no tiene un territorio donde ejercer su dominio, no es rey, es tan solo un loco que se siente un rey. Dios está prometiendo en el antiguo pacto darle a Abraham una tierra. ¿Para qué le va a dar una tierra? Si usted sigue más adelante, se va a dar cuenta que Dios le dice a Abraham, de tus lomos saldrán reyes. Así que Dios le promete una tierra y le promete reyes, porque Dios va a establecer un reino. Lo que llega a confundir a muchos es que este reino recibió en ese tiempo el nombre de reino de los cielos, y lo que llega a confundir a muchos en la actualidad, porque lo que nosotros conocemos como cielos es lo etéreo, las nubes, lo que no puede ser palpado, lo que no puede ser tocado.
Si continuamos en la historia del libro de Génesis, tenemos entonces a Abraham siendo llamado por Dios, se establece un pacto, se le promete una tierra y se le promete también hijos que serán reyes. Y si se le está prometiendo una tierra y reyes, es porque se está prometiéndole también un reino. Cuando llegamos al libro de Éxodo, capítulo 19, estamos en esta escena. El pueblo está en el Sinaí, y en el capítulo 19, del versículo 3 al verso 6, y particularmente el verso 6, observe lo que le dice Dios a la nación de Israel en el verso 6: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. En el libro de Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 7, tenemos la promesa del reino. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, tenemos el establecimiento del reino o el inicio oficial de este reino que había sido dado en promesa 400 años atrás a Abraham. Es decir, en el libro de Éxodo, en el Sinaí, ahí en el Sinaí, Dios está inaugurando oficialmente el reino que había prometido 400 años atrás a Abraham. Aquí está inaugurándose este reino. Dice o escribe James Stuart Russell en un comentario sobre este texto: ellos recibieron una ley divina para su gobierno y el marco completo de su sistema civil y eclesiástico fue organizado y construido por autoridad divina. Aquí, en Éxodo capítulo 19, tenemos el nacimiento de la teocracia o de la tierra gobernada por Dios. Aquí tenemos oficialmente la inauguración del reino de Dios. Y déjeme decirle que también se le llamaba reino de Dios y se le llegó a llamar también reino de los cielos para no usar repetidamente el nombre de Dios. Era una forma en que se evitaba el uso constante e innecesario del nombre del Señor, y también por eso se le nombraba reino de los cielos. Pero aquí tenemos la inauguración del reino de Dios, o el reino de ¿qué? De los cielos. ¿Por qué reino de los cielos? Porque es Dios quien lo está gobernando. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice vuestra ciudadanía está en los cielos, él no está diciendo ustedes no son de este mundo porque un día van a vivir en las calles de oro y en el mar de cristal. Él está diciendo ustedes son diferentes porque los gobierna Dios a través del Espíritu Santo. Su ciudadanía es celestial. Pero no está haciendo un contraste entre lo físico y lo metafísico, o lo etéreo, lo que no puede ser palpado, lo que no puede ser tocado. No está haciendo un contraste. Aquí tenemos el nacimiento del reino de los cielos, porque es el reino de Dios, Dios gobernando a la nación. Usted puede darse cuenta, si sigue adelante en la historia del reino de Dios, puede darse cuenta que en algunos momentos Dios le dice a la nación de Israel: ¿qué nación tiene el gobierno que tú tienes? Porque a nadie más los gobernaba el Señor. En el Salmo número 147, el Señor David en su canto dice precisamente eso: no hay nación que tenga lo que la nación de Israel tuvo en su momento, un gobierno dictado por Dios. Un gobierno dictado por Dios. Cuando seguimos hacia adelante, y entonces encontramos que este reino de los cielos fue visitado por profetas anunciando los asuntos del pacto, las sanciones, los castigos del pacto, y nos vamos a dar cuenta que cuando llegamos al libro de Malaquías, del profeta Malaquías, nos encontramos con el total fracaso de ese pueblo que vivía en el reino de los cielos. ¿Vivía en el cielo? No, vivía en la tierra. Pero entonces, ¿por qué vivía en el reino de los cielos? Porque Dios lo gobernaba. Pero vemos el total fracaso, no del rey, sino del pueblo, de someterse a su rey, y el llamado, la advertencia, ya cerrando con Malaquías, que es el último de los profetas que habla antes de la venida del Mesías. En
libro de Malaquías, por ejemplo, el profeta o Dios hablando a través del profeta dice en el capítulo 4, versículo 5. Bueno, comienzo a leer desde el verso 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, que le prescribí en Horeb para todo Israel con sus ordenanzas y preceptos. Acuérdense cuando se congregaron en el Sinaí y ahí les di leyes para establecer este reino. Y luego dice el Señor, he aquí yo envío al profeta Elías. ¿Quién era Elías? Juan el Bautista. Si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que Jesús dijo, Elías ya vino. Y los discípulos entendieron que ese Elías era el Bautista. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Ahora, note usted que Malaquías, el libro de Malaquías termina con una doble advertencia. Número 1, el día del juicio, y número 2, el día del arrepentimiento, que estaban unidos. Vendría el precursor, Elías, que entendemos fue Juan el Bautista, y después de la venida de Juan el Bautista vendría el gran día del Señor, que provocaría arrepentimiento en unos y juicio en otros. Teniendo este panorama que estoy resumiendo, la historia de Israel de 4000 años la estoy tratando de resumir en estos breves minutos, nos damos cuenta que cuando el Mesías viene, ¿a dónde viene el Mesías? Viene a su reino. Él no nace, usted se va a dar cuenta que él no nace en Roma, no nace en Grecia. De hecho, llegan dicen algunos los persas, que eran los sabios de Oriente, algunos los identifican con los persas, llegan a Judea y preguntan, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Es decir, Jesús nació ¿en dónde? En su reino. Y el Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo más lógico era que si el rey nació en su reino, todo el pueblo que pertenecía a ese reino lo aceptara y lo adorara. ¿Pero qué recibió? Rechazo. Y esto era una anomalía. Esto era lo que los discípulos no podían entender, no podían explicarse bien. Si tú eres el rey de este pueblo, porque este pueblo no te recibe como el rey que tanto ha sido anunciado. Y estas parábolas tienen como propósito explicarnos las anomalías del reino de los cielos, es decir, de ese reino. Las tres parábolas que Jesús dicta o que Jesús habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, tienen como propósito mostrar por qué el pueblo que debería aceptar a su rey lo estaba rechazando. Por eso el título de estas parábolas, anomalías en el reino. Anomalías en el reino. Observe, y quiero señalar, primero voy a comenzar con esto, las anomalías que Jesús hace evidente en estas tres parábolas. Segundo, la reacción o la actitud, la acción de Jesús a estas anomalías que son evidentes en este reino, en el reino de Israel, el reino de Dios o el reino de los cielos. Y creo que esto nos va a ayudar a entender también este tema que se ha malentendido mucho acerca de la consumación del siglo. Vamos en el versículo 24, así que primero traté de explicarle lo que es el reino de Dios en el antiguo pacto, luego más adelante veremos lo que es el reino de Dios en el nuevo pacto, pero más adelante lo veremos. Ahora solo quiero que tenga en mente el reino de Dios en el antiguo pacto. ¿Cuál era el reino de Dios o el reino de los cielos en el antiguo pacto? Israel, así es. Israel, su tierra, sus sacerdotes, el templo, ese era el reino de Dios o el reino de los cielos en el antiguo pacto. Y de eso está hablando Jesús aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Y ahí quiero que se quede. Después vamos a ver lo que es el reino de Dios en el nuevo pacto. Pero hasta ahora no hemos llegado a eso. Quiero que se quede ahí con Jesús en su reino, con esa multitud de judíos que debieron aceptarlo, creer en él, porque eran el pueblo del pacto que había recibido la teocracia, que había recibido los mandatos de parte de Dios y que le rechazaron. Ahora Jesús va a explicar por qué esta actitud, por qué este fracaso de este reino en el antiguo pacto. Y la parábola comienza, vamos a ver las anomalías en el reino registradas en estas tres parábolas. Verso 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Si el hombre sembró buena semilla en su campo, ¿qué se espera? Una buena cosecha. Pero observe, hay una anomalía, verso 25, pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sembró o sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. El hombre siembra buena semilla de trigo, termina el día, van a dormir y el enemigo llega y sobresiembra, esparce semilla de cizaña en ese campo que ha sido sembrado con semilla de trigo. Cuando el trigo comienza a brotar, también la cizaña. Eso es una anomalía. No tenía por qué suceder esto. ¿Por qué? Porque si el hombre, el dueño del campo, sembró trigo, no hay razón de esperar que crezca cizaña. No hay razón, pero hay cizaña. Ahora observen la siguiente parábola, versículo 31, capítulo 13. Les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual en verdad, dice Jesús, es la más pequeña de todas las semillas, y me parece que Marcos o Lucas añade de las hortalizas. Y eso es bueno porque Jesús no está diciendo es la semilla más pequeña de todas las semillas que existen en el mundo, no, de las hortalizas. Y luego dice: pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y observe, y llega a ser un árbol. ¿Encuentra usted una anomalía en esto? ¿Mandé? Con confianza, sin miedo. ¿Encontraron una anomalía en esto? Tiene que ser pequeño. Las hortalizas no se convierten en árboles. Dígame una hortaliza que le venga a la mente. La lechuga. ¿Cuántos árboles de lechuga tiene usted en casa? Las hortalizas se convierten en árboles. No. ¿Nota usted esta anomalía? Las hortalizas no se convierten en árboles. Esto es un defecto. Se le puede llamar gigantismo, se le puede llamar, no recuerdo otro término, perdón, mutación, ¿sí? Una mutación en la semilla, pero esto es algo anormal. Nadie dice: he sembrado otra hortaliza. ¿El cilantro es hortaliza? Acelga. No, acelga. He sembrado, sí, confío en... He sembrado acelga y estoy esperando que cuando crezca me dé sombra aquí en mi patio y... Nadie espera eso. Esta hortaliza se convirtió en un árbol y eso es una anomalía. Versículo 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y le escondió en 3 medidas de harina. Usted hace una masa con harina y nadie espera que esa harina crezca, o esa masa que hizo con harina crezca si usted no le ha puesto nada. Usted hace la mezcla la harina, tiene la masa, y esa bolita o esa bola que usted tiene de masa tiene que conservarse en ese tamaño. Nadie espera que crezca más. Pero esta masa creció y ahí hay una anomalía, hay una falla. Ahora, generalmente se usan por lo menos estas dos últimas palabras, las del gigantismo en la hortaliza y la de la levadura leudada, a veces se usan como una forma de ver que el reino de los cielos va a crecer, en el sentido de que la iglesia va a prosperar, va a crecer y tendrá mucha influencia. Pero Jesús no la estaba usando en ese sentido. A veces la usamos así, pero no es el significado que Jesús quiere darle a sus oyentes, y no era lo que sus oyentes estaban esperando. Esa gente que estaba acostumbrada a cultivar hortalizas o a cultivar campos encontraron una anomalía antes que usted y yo. Y sabían que algo malo estaba en estas historias que Jesús estaba contando. Había algo malo, había anomalías. Y tenemos 3 anomalías. Se siembra buena semilla y crece cizaña, junto con el trigo. Se siembra una hortaliza y tienes un árbol. Haces masa y está crecida. Esto no está bien, hay algo que está mal. Llega el rey a su reino y no lo reciben.
Hay algo malo en todo esto, hay una anomalía, hay un defecto. Y Jesús lo explica en cada una de estas parábolas, aunque solo da la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, pues ahí nos marca el parámetro de cómo interpretar las demás parábolas. Tenemos entonces las anomalías. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Por ejemplo, en el verso 25 dice del capítulo 13: al dormir los hombres vino el enemigo del dueño del campo, y sembró o sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y luego Jesús lo explica en el verso 38: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Ahora, si Jesús hubiera nacido en Roma o en Grecia, ¿usted cree que sería sorprendente que ningún romano lo recibiera como rey? No. ¿Quién de ellos lo esperaba? Nadie. Lo sorprendente es que naciendo en su reino, no lo reconocen. Eso es lo sorprendente. Y Jesús responde esto. Los discípulos estaban confusos. ¿Por qué si eres el rey no te reciben? Jesús dice: bien, ustedes deben entender esto. Este reino ha sido contaminado. Este reino ha mutado. Se los voy a explicar de esta manera. Supongan que toda la tierra de Israel es un gran campo donde un hombre ha sembrado semilla de trigo. Bien, ahora el enemigo ha venido y ha sembrado en este gran campo, ha sembrado cizaña. Esa es la razón por la que muchos no me reciben. Y quizás los discípulos decían: Señor, explícalo mejor. Bien, los hijos del reino son los que aman la voluntad del Padre, y los hijos del maligno son los que rechazan la voluntad del Padre. Ahora Jesús lo explica de mejor manera. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el Señor Jesús les dice: ustedes quieren matarme porque son de su padre el diablo. ¿Por qué el pueblo de Israel rechazaba a Jesús? Muy simple. Jesús les explica: porque toda esa gente que me rechaza tiene como padre al diablo. Esto no significa que Satanás haya sido su creador o su hacedor, sino que han sido infectados por la maldad de Satanás. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, si estamos siguiendo el tema. ¿Cómo vamos? ¿Tiene alguna duda? Ahora, ¿qué de malo hay en una hortaliza que se convierte en árbol? Y observe lo que dice en el verso 31, verso 32. La cual en verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y llega a ser árbol, hasta el punto que vienen las aves de los cielos y anidan en sus ramas. ¿Ha sembrado usted últimamente una lechuga para que los pájaros hagan nido ahí? Oh. No, nadie siembra una hortaliza. Quizá usted sembrará, no sé, una jacaranda, un laurel, y espera que cuando crezca lleguen los árboles, los pájaros, las aves ahí aniden, pero usted no siembra las dos únicas hortalizas que hasta ahora conocen: lechuga y ¿cuál era la otra? La selga. Usted no siembra esas hortalizas para que lleguen los pajaritos y aniden. Para que lleguen los pajaritos y hagan nidos ahí. Nadie hace eso. ¿Nota usted que aquí hay algo malo en todo esto? Ahora, si usted ve desde un lado positivo el tema de la levadura, puede decir: bueno, ¿qué de malo tiene que la masa sea leudada y crezca? Sí. Para mucha harina. Así es. Número uno, es muy poca levadura para el tanto de harina. Número dos, los judíos no usaban levadura. No la usaban.
Las ofrendas tenían que ser sin levadura. Y ahí se ve la malicia, porque la mujer esconde. Observe el lenguaje de Jesús. Dice, el reino de los cielos, verso 33, es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió. Esta mujer con malicia tomó la levadura, la metió en la masa, y aquí lo más probable es que esta masa va a ser usada para el sacrificio o para la ofrenda de cereales, la ofrenda a Dios, y ella maliciosamente metió levadura. Esa masa queda inútil, no puede ofrecerse a Dios. Si el oferente la ofrece por ignorancia, sin darse cuenta que está leudado, no solamente no sirve, atrae juicio sobre su propia vida. Ahora, el asunto del árbol de mostaza. Note usted lo que dice, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, verso 2. Apocalipsis 18:2. Clamó con voz potente diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, y se convirtió en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y encierro de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, algunos intérpretes creen que esto habla de la Iglesia Católica Romana. No está hablando de la Iglesia Católica Romana, está hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. En el Evangelio en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, versículo 11 y 12, el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: el árbol crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta los cielos, y su extensión a todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él hallaban abrigo las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos. Ahora, creo que las metáforas que Jesús está usando, o que Jesús usó, nos ayudan a entender lo que estaba pasando. Si vemos, el campo ha sido infectado por el enemigo, es decir, en medio del pueblo de Dios había hombres que tenían el espíritu de Satanás. Y cuando digo el espíritu de Satanás, no estoy diciendo que estaban poseídos, sino que buscaban exactamente lo que el diablo buscaba: matar a Jesús, y los enemigos de Jesús buscaban eso precisamente. Segundo, encontramos orgullo. ¿Nota usted cómo Jesús se refiere a la semilla de mostaza? Observe usted esta forma en que Jesús habla, la cual, verso 32, la cual en verdad es más pequeña. Aquí tenemos una exageración para mostrar un punto. Jesús no está hablando como botánico, no está hablando como agrónomo. Él está hablando como maestro y está usando una exageración. Él está diciendo, en verdad es la más pequeña. ¿Qué está tratando de decir? Miren, este pueblo era insignificante. ¿Se acuerdan del credo judío que tenían que repetir? Nuestro padre era un arameo a punto de perecer. ¿Quién era Israel antes de salir de Egipto? Una horda de esclavos. Y Jesús dice, Israel antes de salir de Egipto era como una insignificante semilla de mostaza. Pero observe qué pasó. Dice en el verso 32, pero cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas y llega a ser árbol, se llenaron de orgullo. Siendo tan insignificantes, pensaron que ahora eran demasiado grandes. Miraban a los demás y menospreciaban al resto de las hortalizas y decían, nosotros dejamos de ser hortalizas y ahora somos un árbol. ¿Qué es eso? Orgullo. Ahora, ¿con qué se enfrentaba Jesús cada vez que enseñaba? Con el orgullo.
Dinos quién es tu padre. Dinos con qué autoridad haces eso. Dinos quién te envió a ti. Ellos eran los maestros de la religión, ellos eran la gente educada de ese tiempo. ¿Quién eres tú, Jesús? Ellos habían olvidado quién era, una insignificante semilla que se habían convertido en un árbol. La masa leudada. Desde el punto de vista de la ofrenda y de la ley, esa masa se había hinchado tanto que ya no podía ser ofrecida al Señor. ¿Nota usted que Jesús está hablando acerca de ese pueblo en dos aspectos? Han sido infectados por Satanás y es evidente en el orgullo que hay en sus corazones. ¿No le pasó lo mismo a Adán? ¿No dice el libro del profeta Ezequiel, el libro del profeta Isaías, que cuando Adán pecó, dijo, seré semejante a Dios y me sentaré en el trono al lado de Dios? Se llenó de orgullo. Quizá una de las características más evidentes de que está el hombre bajo el poder de Satanás no es, hermanos, que esté endemoniado y que se azote y se... ¿Sabe? Es algo que todos toleramos y es el orgullo. Jesús está diciendo eso. El pueblo, el reino de Dios se ha convertido en un pueblo orgulloso, mostrando que son hijos del diablo, que son hijos de Satanás. El pequeño grano de mostaza insignificante que fue creado para ser una simple hortaliza ahora es un gran árbol y cobija tantas aves, dice el Señor Jesús. La masa sencilla que fue creada para ser ofrecida al Señor ahora es una masa esponjada. El orgullo es en cada una de estas parábolas la razón por la que ese pueblo estaba despreciando a Jesucristo. El orgullo. Así que Jesús entra a su reino y se encuentra con gente orgullosa, incapaz de recibirlo, incapaz de creer en él, incapaz de sujetarse a su voluntad porque han sido infectados por Satanás, ¿ha visto esa película? No se la estoy recomendando solo para ampliar su imaginación. ¿Soy Leyenda? Donde la mordida de un zombie te convierte en un zombie. Bueno, imagínense algo así en el reino de los cielos, o sea, en el pueblo del pacto, un pueblo sembrado con buena semilla, porque la palabra había sido depositada en Moisés, había sido llevada constantemente por los profetas y finalmente por Jesús. Jesús viene y se encuentra con un reino mordido por Satanás y llenos de orgullo, con un reino sombrío, que ahora querían destruirlo en lugar de adorar. ¿Cómo reacciona Jesús a esto? No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, si tengan alguna duda en este punto. Cuando se está explicando paso a paso el versículo 32, la última parte, ¿qué significa cuando dice, de tal manera que tiene las aves del cielo y hacen nidos y panes? Si lo contrastamos con Daniel 4 y Apocalipsis 18, nos damos cuenta que las aves, y también con la parábola del sembrador, hacen, por lo menos en esta idea, hacen referencia a la influencia de Satanás sobre un pueblo que debería estar bajo la influencia de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el ay que se levanta sobre el Babilonia, que no era otra, o no fue otra más que la Jerusalén apóstata, en Apocalipsis 18, en ese ay, cuando se dice ha llegado a ser el nido de aves inmundas, está haciendo una alusión a que el pueblo del pacto estaba bajo la influencia de Satanás a tal grado que despreció a su propio rey y Mesías. Entonces aquí las aves, les repito, nadie siembra una hortaliza para que ahí las aves hagan nidos. Y generalmente, si tenemos la idea, las aves que generalmente llegan a habitar en árboles altos son aves de rapiña. Usted difícilmente va a encontrar un gorrioncito va a encontrar un ave de rapiña. Desde lo que hoy llamamos urracas, o conocemos como urracas, que no son urracas, tienen otro nombre, pero nosotros las conocemos como urracas. ¿Y qué hacen las urracas? Comen a pájaros más pequeños, los matan y
Algunas no sé si los comen, pero por lo menos los matan, matan sus nidos. Entonces aquí la alusión, si el árbol es grande, primero una hortaliza no tiene por qué convertirse en un árbol alto, pero segundo se ha convertido en un árbol muy alto. ¿Y quiénes han llegado? No han llegado gorrioncitos, no han llegado canarios, no han llegado pajaritos que sus trinares, no, han llegado aves de rapiña. Era la misma idea en Daniel 4 y en Apocalipsis 18. Entonces aquí la idea es similar. La influencia de Satanás en un pueblo que debería estar bajo la influencia de Dios y de su palabra. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo termina eso? Observe en el verso 28, porque en el verso 28 esto termina así, capítulo 13, verso 28, el campo de trigo y cizaña dice, verso 29, no, es la respuesta del dueño del campo a los esclavos, a los trabajadores que proponen arrancar la cizaña para que no contamine el trigo. Dicen a algunos que esta cizaña, que era a veces normal, bueno, no normal, sino que a veces por la envidia algún enemigo sembraba en los campos, esta cizaña tenía la capacidad de amarrarse la raíz con la raíz del trigo. Entonces, la persona podía jalar la rama de la cizaña, pero la raíz estaba entrelazada con el trigo. ¿Qué iba a pasar? Iba a salir la de cizaña, pero también la del trigo. Eso había provocado mayores pérdidas, porque el dueño del campo no iba a cosechar su trigo. Dice, el hombre responde, dejen crecer juntamente la cizaña y el trigo, hasta la siega, y en el tiempo de la siega diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla totalmente, pero al trigo reúnanlo en mi granero. ¿Qué pasó con la cizaña? Llegaría el momento en que tendría que ser arrancada. ¿Qué iba a pasar con el árbol de mostaza? Tenía que ser talado. Ahora, ¿qué iba a pasar con la masa leudada? No iban a hacer una pizza. Usted haría una pizza, ¿verdad? ¿Pero qué harían los judíos? La quemarían. ¿Sabe cómo se destruía una masa leudada? Se quemaba. Todo lo leudado tenía que ser quemado. Todo lo leudado tenía que ser quemado. ¿Qué iba a pasar con la cizaña? Iba a ser quemada. ¿Qué iba a pasar con el árbol de mostaza cuando fuera cortado? Tenía que ser quemado, estaba contaminado. ¿Y qué se iba a hacer con la masa? Tenía que ser quemada. Ahora usted puede pensar, ahora entiendo, ¿esto es el infierno? No es el infierno. Pero trate de entender lo que Jesús está diciendo. El infierno sí existe, pero Jesús no está hablando aquí del infierno. Verso 39. Cuando llegue la siega, ciega con S, no ciega con C. ¿Entiende usted la diferencia? Ciega con C es una mujer que no ve. Ciega con S es cuando llega el momento de recoger la cosecha. ¿Sí? Cuando llegue la siega, dice, cuando llegue la siega, se quemará la cizaña y se llevará el trigo al granero. Ahora, vaya al verso 40. Porque así como la cizaña es recogida y consumida por el fuego, así será en la consumación del siglo. La versión Reina Valera, me parece que la 90 dice, así será en el fin del mundo. Ahora, Jesús no está hablando del fin del mundo, sino de la consumación del siglo o la consumación de la era, el fin de un tiempo, el fin de un espacio. ¿Qué tiempo? Decían aproximadamente 40 años, decían los judíos, decían que las eras eran de 40 años más o menos. Ajá. De 40, algunos de 70, pero esto incluso abarca un espacio muy grande, porque la palabra en griego es eón, y eón es una era de más que de tiempo, señala algo que es característico. Por ejemplo, cuando decimos la era de los
de la música en inglés, ¿no? Lenguaje sencillo dice, así sucederá cuando Dios juzgue a todos. Ajá. Cuando Dios juzgue a todos, cuando venga el fin del mundo, cuando llegue el fin del siglo, cuando llegue la consumación del tiempo. Pero el problema es cómo lo interpretan. Una era entonces es un tiempo caracterizado por algo. Por ejemplo, la era de los 80, la era de los 90. La era de los 80 estaba caracterizada por Timbiriche. Bueno, ya saben, ¿no? La era hippie, la era... Sí. Ahora, cuando llegue el fin de la era, si estamos hablando del reino de los cielos, ¿qué fin tiene que llegar? ¿O qué fin tenía que llegar? La consumación, cuando Jesús estaba, la consumación de su obra. Pues iba a ser destruido, se iba a acabar. ¿Mande? Iba a ser destruido, se iba a acabar. Sí. Más que la consumación de la obra del Señor, cuando llegara el fin de la teocracia, es decir, del reino judío. ¿Dónde estaba la cizaña contaminada? ¿Dónde estaba el campo contaminado? Israel. ¿Quién era el árbol de mostaza? ¿Quién tenía esta mutación? Israel. ¿Quién era la más adeudada? Israel. Así que cuando Jesús está hablando del fin de la era, o el fin del siglo, o el fin, la Biblia nunca menciona el fin del mundo aquí, y esa ya es una mala interpretación de la traducción. Está refiriéndose específicamente a que llegaría el fin de la teocracia, el fin del tiempo en el que Israel fue constituido como reino de Dios, tendría que llegar, y ahí entonces todos los que lo rechazaron serían consumidos por el fuego, y aquellos que le aceptaron pasarían a la nueva era. Aunque aquí el término nueva era le puede sonar a usted extraño, la nueva era tiene que ver con el reino mesiánico o con el nuevo reino que Dios en Cristo estaría inaugurando. Así que tenemos el fin de una era y el inicio de una nueva era. No sé si lo estamos entendiendo. Adelante, hermano. Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. Ya pues el mundo, la buena semilla es la gente del reino, la maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán en su reino todos los escándalos y también los que obran el mal, y los arrojarán en horno ardiente. Ahí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Que tenga oídos, que entienda. Muy bien. Ahí está, es la latinoamericana, me parece. Sí, ¿verdad? Es la versión latinoamericana. El asunto es cómo se va traduciendo de versión a versión para tratar de dar al auditorio una mejor comprensión del texto. El contexto en todo esto es importante. Entonces tenemos el pueblo judío como el reino de Dios, a donde viene su rey, pero ese reino lo rechaza. ¿Cómo debería responder este rey a ese reino? ¿Qué dice Jesús en la parábola del trigo y la cizaña? Dice, espérense, porque no sea que al juzgar a unos, se juzgue a todos. Esto tiene que madurar, y maduró. ¿Cuándo? Bueno, tenemos el registro de los evangelios, y particularmente en el libro de Hechos, cuando tenemos una cosecha de 3,000 creyentes judíos. Es decir, el campo ya estaba comenzando a madurar. La cosecha ya estaba llegando a su punto. Ya se estaba comenzando a distinguir entre el trigo, aquellos que estaban creyendo en el Mesías, y entre la cizaña, aquellos que lo estaban rechazando definitivamente. La consumación del siglo no es entonces el fin del mundo en el futuro.
La consumación del siglo es el fin de la era judía. Ahora, a mí me llama mucho la atención que Jesús usa en las tres parábolas, una implícita, una muy clara y una explícita muy clara y dos implícitas, el uso del fuego. La masa leudada tiene que ser quemada. El árbol de mostaza tiene que ser quemado. Y explícitamente la cizaña tiene que ser quemada. ¿Sabe usted que Israel ardió como un horno en el año 70? Jesús no estaba usando un lenguaje figurado. Jesús no estaba solamente alegorizando o exagerando, estaba diciendo cómo iba a morir esa generación que lo había rechazado. Israel ardió como un horno. Todo Israel quedó envuelto en llamas. Y las palabras de Jesús se cumplieron literalmente. Todo Israel ardió como un horno en la destrucción de Jerusalén. Es realmente admirable ver cómo Dios, en la persona de Jesucristo, castigó a los enemigos de su reino. Esto es necesario, hermanos, para que nosotros entendamos cómo es el reino de Dios en la actualidad, cuáles son las diferencias con el reino del antiguo pacto que fue destruido con fuego, como bien lo aseguró el apóstol Pedro, que habría de ser destruido con fuego, y que la historia nos dice que fue destruido completamente por fuego. Y cómo este nuevo reino tiene también nuevas bendiciones, las bendiciones del nuevo pacto, pero también, hermanos, las sanciones de ese pacto que nos enseñan que este rey, sin duda debe ser temido, obedecido, amado y servido con todo nuestro corazón. Jesús termina entonces esta advertencia contra el pueblo judío: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿Cuál era el reino en ese tiempo? Israel. Recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo. ¿Quiénes eran los que causaban tropiezo? Usted no puede meter aquí al que decía que era cristiano y se emborrachaba. No, ¿quiénes estaban causando tropiezo? A todos aquellos que con su enseñanza estaban evitando que la gente se acercara a Jesús y creyera en Él como Mesías. Estos eran los que estaban causando tropiezo, los que impedían. Hasta aquí usted puede darse cuenta cuántas veces el pueblo dijo: no será este el Mesías, y cuántas veces los fariseos decían: no, no es el Mesías. Ellos estaban haciendo tropezar al pueblo, y el Señor dice: van a ser recogidos los que causan tropiezo, los que hacen iniquidad, y serán echados al horno de fuego. Israel murió en un inmenso incendio que fue provocado no solamente por las legiones romanas, sino por ellos mismos. Por dentro, muchos judíos prendieron fuego a algunos lugares para impedir que los romanos avanzaran, y eso significó su propia muerte. Imagínense una ciudad sumergida en llamas. ¿Vio usted alguna de las imágenes de la explosión que hubo, me parece, en esta semana en Hidalgo? Bueno, eso no fue nada. Eso no fue nada comparado con los días que ardió Jerusalén. Días, no creo que ardió unas cuantas horas. Jerusalén estuvo sumergida en lumbre, en fuego, durante días, cumpliendo totalmente lo que Jesús había advertido aquí: serán echados al horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujido de dientes. No está describiendo el infierno, que desde luego existe y tenemos pasajes para probarlo, pero aquí no está hablando del infierno. El crujido de dientes, lo que dice en el verso 42, el llanto y el crujido de dientes, era una de las frases que se usaba mucho en la advertencia cuando el pacto fuera terminado. Lo que Jesús está diciendo aquí es: ahí será el momento en que ellos entenderán que el pacto con ellos ha terminado, sin Dios y sin esperanza. Lo que antes era realidad para el pueblo gentil, ahora ellos, por haber rechazado a su
habrían de experimentar el lloro y el crujir de dientes. Y más adelante, cuando lleguemos a la parábola de la boda, vamos a entender un poco mejor lo que implica esto, quedarse fuera, intentar entrar y no poder entrar, porque el pacto había terminado y los enemigos tenían que ser castigados. El fin de la era había llegado, no el fin del mundo, el fin de la era, el fin de la teocracia, el fin del pueblo judío como nación de pacto, el fin del pueblo judío como reino de Dios había llegado y culminó con la destrucción de todos aquellos que se opusieron a Cristo como el rey de ese pueblo. Ahora Él no reina sobre Israel, Él reina sobre todo el mundo. Pero note cómo Él trató a sus enemigos, cómo castigó a sus enemigos, aquellos que rechazaron el pacto que Dios había hecho con Abraham. La teocracia había sido originada con el propósito de tener un fin. Tarde o temprano la teocracia tenía que terminar porque el nuevo pacto tenía que ser introducido. Pero no tenía que terminar como terminó. Terminó así porque Israel no supo servir a su Dios. Así que, hermanos, la parábola del trigo y la cizaña, del árbol de mostaza y de la masa leudada nos hablan de anomalías en el reino y cómo Cristo el Rey trató con esas anomalías. Esto nos tiene que ayudar a conocer al Rey que servimos, al Rey que nos ha llamado a esta gracia. La intención no es meterle un miedo morboso, sino que conozcamos a nuestro Rey. Sepamos que Él es lleno de gracia para con los suyos, pero también es fuego consumidor para con los necios y rebeldes, para aquellos que se oponen a su voluntad.